Bienvenidos al último video de Sistemas Operativos 2025. Somos del grupo 3, vamos a estar haciendo el laboratorio 3 y como ya nos conoce vamos directo al grano, respondiendo las 5 preguntitas y haciendo alusión a nuestras decisiones de diseño. Cuando el programa se ejecuta con el parámetro /d se habilita el modo de debug de Fuse. A continuación se muestra una inicialización del sistema de archivos donde se monta y mapea el fat volume a la vez que se verifica que el directorio oculto implementado por nosotros exista o si no se crea. Y luego vamos a ver distintas operaciones Fuse, donde cada una tiene un ID único, un tipo de operación, un ID del nodo, un tamaño de entrada y salida, un PID del proceso que realiza la operación y logs internos de curación, por lo general nuestros, y un resultado de cada operación, que puede ser success o un error. Sí, podríamos hacer una función que al pasar un fat file y un número de clúster obtenga los hijos de este fat file, los guarda en una glist y luego recorra esta glist elemento a elemento utilizando el campo next de la glist y cada vez guarde la data de este elemento en una variable tipo fat file que llamaremos f. Después recorrería toda la cadena de clusters iniciando con el start cluster de f que guardaremos en una variable llamada clues, obteniendo el siguiente con la función fattable getNextCluster y cortando cuando se llegó al fin de la cadena acá. Si en este recorrido algún class coincidió con el número de clúster que le pasamos, imprimiría el campo name de f. En caso de que el elemento sea un directorio, se llamaría recursivamente a sí misma a la función, pasándole como parámetros f y el número de clúster. Finalmente acá se libera la lista de children. Se llamaría de esta forma en código y las funciones que se usan son estas de acá. Los sistemas de archivo de tipo FAT se dividen en tres partes. La primera es una sección reservada para el boot, la segunda es una parte para la FAT table y la tercera es la sección de área de datos que está toda partidita en pequeños clusters. Esos clusters nos interesan porque para saber dónde están nuestras directories, bueno, si nuestro archivo es de un tipo dentry, ese cluster que esté designado va a tener una lista con todos los directories. Van a ser de tamaño fijo y nos van a indicar el nombre y los metadatos de los archivos que estén dentro de nuestro directorio. Después, respondiendo a cuál es la capacidad máxima de archivos de tipo FAT32 que puede tener un FAT32, bueno, no hay un número fijo como tal, sino que va a depender del tamaño que tengamos disponible en nuestro volumen. Para saber qué funciones se llaman cuando se ejecuta un comando, vamos a analizar la consola en modo debug cuando se ejecuta un comando. Por ejemplo, cuando se ejecuta catlala.txt tenemos el siguiente resultado en la consola. Analizándolo obtenemos lo siguiente. Primero se ejecuta fatfuse getAttributes para obtener los atributos del archivo. Luego fatfuse open para abrir el descriptor del archivo en espacio de usuario. Luego fatfuse read, que se puede ejecutar varias veces para leer todo el archivo y a su vez esto tiene llamadas internas a fatFilePerRead y writeClearEntry. Y luego hay funciones de registro de actividad que tuvimos que implementar nosotros, en la cual está fatfuse logActivity y a su vez tiene una llamada interna fatFilePerWrite para escribir en el archivo fslog. Por último, en el opcode de flush devuelve siempre error porque es una función que no está implementada, y en la parte de release close se ejecuta fatfuse release para cerrar el descriptor y liberar estructuras de memoria si eran necesarias. Primero debo saber que cuando monto el volumen, la FAT que está en el disco se va a mapear en la memoria. Es por esta razón que yo no necesito guardar la FAT en el disco, ya que los cambios que haga en la memoria se van a ver reflejados automáticamente en el disco. Como por ejemplo cuando hago esta función nextCluster dentro de un link que contiene esta línea de código que modifica la memoria. En cambio tengo que escribir las entradas del directorio en el disco cada vez que las modifico, ya que por ejemplo cuando yo marco una entry como eliminada, como en esta línea, esto solo modifica la copia que está en la memoria, que no está mapeada al disco. Y para que la eliminación sea persistente, debo escribir esa modificación con PerWrite en el offset correcto dentro del padre. Como decisiones de diseño, primero utilizamos dos funciones distintas en la parte 1 y la parte 2 para crear el archivo fslog. Luego dejamos el manejo de insertado al directorio root del directorio bb y la carga de archivos del disco al árbol, la implementación de fatfuse init
filtramos la visibilidad del directorio bebé y el archivo fslog para ls en la función de fastFuseReadir, modificando esta sección. Y por último, modificamos fastFuseRead y fastFuseWrite para agregar la escritura en fslog y no en fastFuseOpen para evitar caer en un bucle. Una pequeña decisión de diseño que hicimos en la tercera parte del trabajo es implementar el removeDir igual que el de la shell, en sentido de si nuestro directorio no está vacío, no lo borramos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, nos creamos una lista con todos los hijos de nuestro directorio y chequeamos que esté vacía, significando que no hay ningún archivo ni ningún directorio dentro, entonces la podemos borrar.